La Biblia dice que tenemos que reír con los que ríen, pero también tenemos que llorar con los que lloran. Entonces, la palabra indiferencia la tienes que borrar de tu chip, de tu mente, de tu corazón. Hay mucha indiferencia, más en este país. Créeme, por la gracia de Dios, yo he podido viajar a 14 países, a 14 naciones. Y más en este país se ve la diferencia y la indiferencia hacia el otro, ¿no es cierto? Siendo que Dios dice, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que amar al prójimo como si fuéramos nosotros. Y nos cuesta tanto amar. Y yo no creo que aquella gente que aborrezca al prójimo se ame a sí mismo, porque ahí hay algo que no está realmente bien relacionado. Si la Biblia dice que debemos amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, si tú te amas, ¿cuántos se aman a sí mismos? 3 o 4, hermano. Los demás se miran al espejo, se sacan la lengua. No. Yo creo que usted se mira al espejo y dice, ¿no es cierto? Bueno, salgo arregladito, pintado por lo menos, ¿no es cierto? Maquillada, ¿no es cierto? Un poquito ahí para no salir desalineado a la calle, ¿no es cierto? Nos amamos un poquito porque nos cuidamos, hacemos algún tipo de ejercicio, tenemos alguna dieta, ¿no es cierto? Que eliminamos lo que no sabemos que nos va a hacer mal, porque simplemente nos amamos. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a estar cerca. Amén. Cerca. El eslogan de Casa Segura de Fundación es cerca de la gente, sin intermediarios. Y yo quiero agradecer a todas las personas que donan, que han donado y que realmente siguen haciéndolo, porque seguimos asistiendo aún al nivel que estamos. Junto a los que sufren. La palabra sufrir tiene 2 significados. La palabra sufrir es experimentar algo que causa dolor físico, moral o molestia. No sé si tenemos en la pantalla. Ay, gracias, chicos. Experimentar algo que causa un dolor físico, moral o es molesto. Ese es sufrimiento, ¿no? O la palabra sufrir. En segundo lugar, también es experimentar cierta acción perjudicial y dañina a la vez. Sufrimiento. Hay un patriarca en la Biblia llamado Job, y lo vamos a leer en 2 versiones diferentes. Dice la palabra del Señor, Job, capítulo 16, del 1 en adelante. Si no trajo la Biblia, bueno, usted lo puede leer en la pantalla. Y usted va a leer lo que yo estoy leyendo aquí en mi Biblia. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Entre signo de pregunta. ¿O que te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, como ustedes. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, dice Job. Yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Este versículo es un versículo muy importante. Versículo clave en esta noche. Lo volvemos a leer todos juntos. Pero yo os alentaría con mis palabras. En vez de condenarte, en vez de decirte por qué te contagiaste, por qué estás pasando por esta pobreza, por qué te quedaste sin trabajo, por qué estás allí sufriendo, por qué y esto y lo otro, yo, dice, te alentaría y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. La tarea fundamental del pueblo de Dios, del cristiano, justamente está ahí, en ese versículo.
Mucha gente se levanta con un dedo señalando y con 4 lo señalan a él. Mucha gente se levanta quizás hasta condenando a otro por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, por lo que no hizo. Pero Job nos dice, y el que decía y el que hablaba esto, no la estaba pasando bien. No estaba en el Caribe, en una playa tropical. No. Job estaba pasando una situación difícil. Todos aquellos que conocemos la historia, Job había perdido a sus hijos, perdió su economía y tenía una enfermedad en su cuerpo que la medicina no podía encontrar la sanidad. Es un contexto muy similar al que vivimos hoy. Decime vos, ¿cuánta gente perdió el trabajo en esta cuarentena? Conocemos algunos, un montón. Empresas que cerraron, empresas que se fueron, empresas que se siguen yendo aún en este tiempo, ¿no es cierto? Como los electrodomésticos que están en el Paseo del Padre, ¿no es cierto? En Belgrano y la peatonal. Conocemos que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Muchos han tenido que ver partir a sus seres queridos infectados por el COVID, y muchos aún están enfermos luchando, como muchos amigos y vecinos que tenemos, que están o en sus hogares o están internados en una terapia, pasando por una misma situación, ¿no es cierto?, luchando por su vida. Job no la estaba pasando bien, pero él salía de su enfermedad, salía de su problema y decía, mis palabras van a apaciguar el dolor. Qué tremendo, ¿no? En la traducción al lenguaje actual, otra versión de la Biblia, ¿no es cierto?, el mismo título lo dice, nos vamos a encontrar con palabras muy actuales. Aquí no hay palabras como la antigüedad, visteis, oísteis, ¿no es cierto? No, sino que tenemos una versión muy actual. ¿Qué dice Job 16:1? Job le contestó a Elifaz, todo lo que ustedes han dicho lo he escuchado, dijo Job. Muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces. Y no fue ningún consuelo entre signo de admiración. Él no fue consolado, pero él sí quería consolar a los demás. Esto va en contra de muchas formas de vida que tenemos, diciendo, a mí nadie me ayudó, ¿por qué tengo que ayudar a otro? Mucha gente piensa así. A mí nadie me auxilió, ¿por qué tengo yo que auxiliar a otro? Job se puso en esa postura, pero fue transitoria. Él dijo, he oído muchas veces lo que ustedes me han dicho, porque él había perdido aún su esposa, estaba su esposa mirándolo como él, según las costumbres de esa época, estaba enfermo con una enfermedad infectocontagiosa, estaba apartado de la familia, y como se usaba en ese Medio Oriente, esos enfermos con enfermedades infectocontagiosas, tenía pus, tenía en el cuerpo, tenía una enfermedad muy rara, ellos tiraban tierra y ceniza. Imagínense el aspecto de esa persona. Había sido el multimillonario del barrio, era la persona que tenía los mejores hijos, era la persona que tenía todo, quizás era un winner, no sé como dicen en Estados Unidos, pero él todo eso lo fue perdiendo por un proceso especial con su vida. Ahí estaba sentado y la mujer se acercó y le dijo, ¿por qué no reniegas de Dios y te mueres ahí nomás? Entonces él tenía todo en contra del hombre. Y aún los que se acercaron, no se acercaron con buenos consejos de aliento. Por eso él dice, todos ustedes han dicho, lo he escuchado muchas veces. Verso 2, por favor. Y no fue ningún consuelo. No fue ningún consuelo. Qué tremendo, ¿no?